Estamos en septiembre de 2020 en un supermercado de Avignon, Francia. Dominique P., de 67 años, está grabando a una mujer bajo la falda. La mujer se da cuenta inmediatamente y, junto con otros transeúntes, llama a la policía. Dominique P., que mientras tanto ha sido retenido por otros hombres en el supermercado, es detenido inmediatamente a la llegada de la policía. Los investigadores confiscaron su teléfono móvil y más tarde su ordenador. Sin embargo, las imágenes y los vídeos que encontraron en estos dispositivos revelarían el delito sexual más grave y más atroz de las últimas décadas. Pero retrocedamos un poco. Giselle P. y su marido Dominique llevaban casados más de 50 años y tenían 3 hijos en común. Tras su jubilación, se habían instalado en la tranquila Provenza, en una acogedora casa con piscina, y llevaban una vida que, en apariencia, parecía pacífica y plena. Pero tras esta fachada se ocultaba una oscura verdad que Giselle desconocía en aquel momento. En los últimos años, Giselle había sufrido repetidamente problemas de salud inexplicables. A menudo tenía lagunas de memoria, se sentía constantemente agotada y no sabía por qué no recordaba ciertas noches. Había ido a numerosas consultas médicas, pero los médicos no pudieron encontrar una causa clara para sus dolencias. Nadie, y mucho menos Giselle, podía imaginar que detrás de estos síntomas se escondía un crimen tan atroz cometido por su propio marido. Pero esto cambiaría en septiembre de 2020, cuando Dominique P. fue sorprendido en un supermercado grabando a escondidas a una mujer bajo la falda. Cuando Giselle se enteró, se quedó en estado de shock, pero Dominique le prometió que había sido un error aislado y ella intentó dejar el asunto en el olvido. La policía, por su parte, aprovechó el incidente para investigar más a fondo las actividades de Dominique. Registraron su casa y confiscaron su teléfono, su ordenador y otros dispositivos electrónicos. Lo que los investigadores encontraron a continuación fue inimaginable. Miles de fotos y vídeos que mostraban a Giselle en situaciones íntimas de las que ella misma no tenía conocimiento. Las imágenes procedían de su propio dormitorio, donde aparecía desnuda e inconsciente mientras hombres desconocidos la violaban. Cuando la policía confrontó a Giselle con estas impactantes pruebas, al principio no podía creerlo. Nunca había sospechado nada. Para ella, Dominique era un buen marido y un padre cariñoso para sus hijos. Habían superado juntos altibajos, pero nada la había preparado para que su propio marido invitara a extraños a su casa durante años para abusar de ella mientras ella estaba inconsciente bajo la influencia de fuertes somníferos. Giselle describió el momento en que vio las fotos y los vídeos por primera vez como un colapso total de su mundo. Todo lo que había creído cierto durante las últimas 5 décadas se hizo añicos en ese momento. La realidad de que Dominique había reclutado sistemáticamente a hombres para violarla mientras ella estaba indefensa e inconsciente la conmocionó hasta la médula. Fue este momento el que hizo que Giselle se replanteara todo. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo había pasado por alto las señales? En su matrimonio nunca había tenido la impresión de que algo no estuviera bien. Dominique siempre se había mostrado como un compañero cariñoso y respetuoso, pero ahora tenía que reconocer que detrás de esa fachada había un hombre, o mejor dicho, un monstruo capaz de traicionarla y explotarla de la forma más cruel. Lo que le resultaba aún más difícil de entender era que Dominique no solo la había drogado, sino que también había documentado sus actos. Había grabado y filmado cada abuso como si se tratara de una colección de trofeos. Creó una red de abuso sistemática y pérfida, organizada y planificada hasta el más mínimo detalle. Giselle P. fue violada durante años, sin saberlo, por desconocidos a los que Dominique había invitado a su propia casa. Pero lo peor de todo era la precisión con la que Dominique planeaba y llevaba a cabo estos actos atroces. Todo empezó con una cena anodina. Dominique le echó a la comida de su mujer unos somníferos fuertes que la dejaron inconsciente. Estos fármacos, entre ellos el Temesta, un conocido sedante de efecto potente, hicieron que Giselle durmiera profundamente y no pudiera recordar nada más tarde. Dominique observó con atención cuánto tardaban en hacer efecto los fármacos y planificó todo el proceso de los crímenes en consecuencia. Una vez que Giselle estaba inconsciente, comenzaba el abuso propiamente dicho.
Dominique había buscado en Internet a personas con ideas afines, hombres dispuestos a violar a una mujer indefensa. Encontró a estos hombres en foros ilegales y en plataformas que sirven como punto de encuentro para personas con tendencias sexuales extremas. A través de estas plataformas, reclutó a un total de 72 hombres, de los cuales 51 fueron finalmente identificados y acusados. Los hombres invitados no podían aparcar delante de la casa para no llamar la atención. Tenían que aparcar el coche una calle más allá y caminar el resto del camino. En cuanto entraban en la casa, Dominique los llevaba a la cocina, donde tenían que desnudarse. No se les permitía llevar perfume ni oler a tabaco para evitar que Giselle se despertara por olores extraños. Tenían que calentarse las manos en un horno o bajo el grifo de agua caliente para que el contacto no fuera demasiado frío y pudiera despertar a Giselle. Dominique no dejaba nada al azar. Tenía reglas precisas que los hombres debían cumplir para garantizar que las violaciones se desarrollaran sin incidentes. Nunca se trataba de un simple centavo. No le importaba el dinero, sino el control total y la satisfacción de sus fantasías perversas. Mientras los hombres abusaban de Giselle, Dominique se sentaba a su lado y lo filmaba todo. Comentaba los actos, daba instrucciones y observaba cómo abusaban de su mujer como si fuera un objeto inanimado. Para él era un ritual en el que ejercía su poder y control sobre Giselle. Las cifras que la policía determinó más tarde son aterradoras. Entre 2011 y 2020, un total de 83 hombres violaron a Giselle en su propia cama matrimonial. Estos hombres eran de los más diversos orígenes y clases sociales, entre ellos un bombero, un periodista, un soldado e incluso un concejal. Muchos de ellos no se conocían entre sí. Solo acudían a la casa por invitación de Dominique. Dominique documentó los hechos hasta el más mínimo detalle. Creó una lista en su ordenador en la que anotaba cada abuso, los nombres de los hombres, la frecuencia de las violaciones e incluso el tipo de abuso se documentaron con precisión. Una entrada decía, por ejemplo, Charlie, sexta vez. Otra, Mark Sodo, quinta vez, lo que indicaba la frecuencia y el tipo de acto. Además de los registros escritos, también filmó casi todos los actos. La policía encontró en su ordenador y en otros dispositivos miles de imágenes y vídeos que mostraban a Giselle inconsciente en su cama mientras los hombres abusaban de ella. Estas grabaciones se convirtieron en una prueba importante en el posterior juicio, ya que revelaron la identidad de muchos de los hombres implicados. Dominique también exigía a los hombres que no utilizaran preservativos. Este acto atroz provocó que Giselle contrajera 4 enfermedades de transmisión sexual diferentes, de las que no tenía conocimiento. Acudió a médicos en repetidas ocasiones debido a sus problemas de salud, pero nadie pudo averiguar la verdadera causa de sus dolencias. Las consecuencias de los crímenes a los que Giselle P. fue sometida durante años son difíciles de describir. Cuando finalmente supo lo que le habían hecho durante más de una década, su vida emocional y física se derrumbó por completo. Los malos tratos le dejaron heridas visibles e invisibles que la acompañarían el resto de su vida. En primer lugar, estaban los inexplicables problemas de salud que habían atormentado a Giselle durante años. Sufría de fatiga constante, que no desaparecía ni siquiera después de largas fases de sueño. A menudo tenía la sensación de que un velo cubría su memoria. No podía recordar muchas tardes y noches, lo que también la inquietaba. Estos síntomas parecían inofensivos al principio, pero con el tiempo su estado empeoró cada vez más. Solo cuando la policía la confrontó con las pruebas, el rompecabezas empezó a encajar. Giselle descubrió que durante años había estado bajo la influencia de tranquilizantes que su marido le había administrado en secreto. Los somníferos estaban tan fuertemente dosificados que a veces permanecía inconsciente durante horas o incluso noches enteras, sin poder recordar nada al día siguiente. Esta supresión química no solo había destruido su mente, sino también su cuerpo. Pero por terribles que fueran las heridas físicas, las cicatrices psicológicas y emocionales que Giselle arrastraba eran aún peores. El darse cuenta de que su propio marido, en quien había confiado durante décadas, la había maltratado sistemáticamente y la había entregado a extraños, fue una de las cargas más duras para ella. Todo se derrumbó para mí, declaró Giselle más tarde ante el tribunal. No sé quién soy ahora. Toda su identidad, como esposa y madre, quedó destruida por los crímenes de su propio marido. Cuando salió a la luz la verdad, hizo 2 maletas,
lo poco que le quedaba de 50 años de matrimonio, y abandonó la casa que compartían mientras su marido ya estaba en prisión. Intentó rehacer su vida y asimilar todo lo que había vivido en los últimos días de la forma más terrible. Pero este nuevo comienzo no fue nada fácil. Giselle hablaba abiertamente de que se sentía despojada de sí misma y no sabía cómo volver a tener confianza en sí misma o en otras personas. La mayor parte de su entorno no sabía cómo manejar la situación y se produjeron distanciamientos. Sin embargo, sus 3 hijos se mantuvieron firmes a su lado, especialmente su hija Caroline, que finalmente fundó una asociación llamada Mi Endors Pas, en español, No me duermas. Giselle encontró en su hija y en sus hijos el apoyo necesario para superar las negociaciones y las tensiones del juicio. Pero incluso con este apoyo, el dolor emocional seguía siendo insoportable. En el juicio habló de lo deshumanizada que se sentía, como una muñeca que se usa y se tira. El juicio contra Dominique P. y los otros 50 acusados comenzó hace poco, en septiembre de 2024, en la ciudad de Avignon, en el sur de Francia. Fue un proceso que causó horror no solo en Francia, sino también a nivel internacional, entre otros países en Alemania. Giselle tuvo la oportunidad de celebrar el juicio a puerta cerrada para protegerse a sí misma y a su familia de los crueles detalles que saldrían a la luz durante el juicio, pero decidió conscientemente no hacerlo. Su objetivo era hacer público todo el proceso para asegurarse de que saliera a la luz toda la verdad sobre lo que le habían hecho. No quería que los autores de los abusos fueran condenados a puerta cerrada. Para ella era importante que el mundo supiera de los terribles crímenes. Giselle describe el juicio, que duró hasta diciembre de 2024, como el momento más difícil de su vida. El mero hecho de tener que estar en una sala con los hombres que la habían violado durante años sigue siendo insoportable para ella. En el juicio, las pruebas contra Dominique fueron abrumadoras. La policía había encontrado miles de fotos y vídeos que documentaban los hechos. Estas imágenes se mostraron en la sala del tribunal y aunque Giselle lo soportó con dificultad, era necesario para mostrar claramente al acusado sus crímenes. Los acusados intentaron defenderse, alegando que no sabían que Giselle estaba inconsciente. Algunos dijeron que pensaban que se trataba de juegos sexuales consensuados en los que Giselle solo fingía estar dormida. Otros dijeron que Dominique les había engañado y que no tenían ni idea de que estaban violando a una mujer indefensa. Sin embargo, esta defensa quedó rápidamente invalidada por las grabaciones y los vídeos que Dominique había hecho. Estaba claro que los hombres sabían que Giselle estaba bajo la influencia de fuertes medicamentos y que no estaba consciente. Cada detalle de los crímenes fue abordado en el juicio y ella tuvo que revivirlo todo de nuevo mientras los hombres que habían destruido su vida estaban sentados detrás de ella. Giselle logró mantenerse fuerte, pero su hija Caroline tuvo que abandonar la sala del tribunal varias veces porque no podía soportar las terribles descripciones. Giselle, por su parte, aguantó, por sí misma, pero también por otras mujeres que habían sido víctimas de violencia similar y que a menudo nunca tuvieron la oportunidad de defenderse. Los hombres implicados en las violaciones tenían entre 21 y 74 años y procedían de todos los estratos sociales. En total, la policía identificó a 83 hombres, de los cuales 51 fueron acusados. La mayoría de ellos negaron los cargos, pero las pruebas contundentes hablaban en su contra. Dominique P. no solo tuvo que responder por las violaciones, sino también por otros delitos que salieron a la luz en su pasado. Había confesado haber intentado violar a una mujer en 1999 y también se le relacionó con un asesinato cometido en 1991.